Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 32. Vamos a hablar ahora de la culpa. La culpa. Salmo 32. Dice la palabra del Señor: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Padre amado, Dios mío, Señor, venimos delante de ti, Señor, al trono de la gracia, Padre, invocando el nombre de Jesús, Dios mío, para encontrar el pronto auxilio, Señor, en nuestras tribulaciones, Padre. Señor, te pedimos que en esta tarde tú unjas tu palabra, Padre, que sea tu Espíritu Santo, Señor, llenándonos, saturándonos de ti, Señor. Padre, que ese aceite, Señor, sea llenando nuestros corazones, Padre. Señor, como esas vírgenes, Padre Santo, Señor, hemos venido a ti, Señor, a ser llenos de tu aceite, Señor. Estamos esperando, Dios mío, estamos viendo, Señor, al omnipotente, a Cristo Jesús venir pronto, Señor. Esperamos con gozo, Padre, con un oído atento, Dios mío, a tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, úngela, Dios mío, Señor. Toca nuestros corazones, Padre. Señor, tú sabes por qué, Dios mío, Señor, trae esta palabra en este día, Dios mío. Te pedimos que seas tú, Señor, tratando con cada corazón, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. La culpa. Muchas personas se preguntan, ¿por qué cuando una persona es confrontada, se quebranta y declara su culpabilidad? ¿Qué hay en la persona que cuando es confrontada llega a un punto en que dice: soy culpable, soy culpable? Esta sensación se llama culpa. La culpa es algo que Dios dejó, es un mecanismo que Dios dejó en todo corazón. Toda persona siente culpa. Toda persona, al cometer un pecado, al cometer una iniquidad, naturalmente nace en su corazón un sentimiento de culpa. Y ese sentimiento de culpa comienza a quemar el corazón de la persona. No le da paz a la persona. Esa culpa comienza a arder, a doler. Y la persona no puede vivir en paz, está pensando constantemente en su pecado, en su iniquidad. Y Dios ha dejado eso. Dios ha dejado eso para que toda persona venga al arrepentimiento. Dios ha dejado eso. Veía un programa de investigación y estaban los policías buscando a una persona que robaba bancos. Esta persona había asaltado varios bancos y lo habían agarrado. Y la policía estaba tratando de determinar si él era la persona. La policía interrogándolo, viene el hombre y dice:
maté a un hombre. Y la policía se queda. Ellos estaban sencillamente confrontando al hombre para ver si había robado bancos, si él era la persona que estaban buscando. Y él era. Pero cuando la policía le empezó a preguntar, el hombre inmediatamente dije: yo maté a un hombre. Hermano, hermana, la lógica dice de que si ese hombre se hubiera quedado callado, probablemente nunca lo hubieran hallado. Nunca hubieran sabido de que ese hombre había matado a esa persona. Muchos dirán: no, lo iban a agarrar de todas maneras. Pero la realidad es que este hombre, al ser confrontado, inmediatamente confesó que había asesinado a otro hombre. ¿Por qué? Porque la culpa no deja vivir. La culpa está constantemente en el corazón y hace que la vida de esa persona esté irritada todo el tiempo. Está constantemente quebrantada. Está constantemente dolida. Porque el pecado y esa iniquidad, ese sentimiento de culpa, no lo deja vivir, no la deja vivir. Y eso es algo que Dios ha dejado en el corazón de toda persona. De hecho, usted va por la calle y usted ve a las personas sufriendo. Yo voy por las calles y veo a las personas y digo: ¿qué le pasa a este hombre, a esta mujer? ¿Cómo puede vivir así? Sé que está sufriendo, sé que está dolida. Y a uno le duele ver a las personas así. Veía otro caso de un muchacho con otros 4. Empezaron a tomar desde muy temprano. Pasaron tomando toda la noche. En horas de la madrugada mataron a un hombre. Y a las 3 horas lo habían agarrado al muchacho. No sé cuánto había pasado, unas horas, 3, 5, 7 horas, no sé. Lo habían agarrado. Cuando la policía llegó a buscar al muchacho, el muchacho no sabía lo que había pasado. Él lo hizo cuando estaba bajo los efectos del alcohol. Y la policía le dice: mataste a un hombre. Dice: no, yo no he matado a ningún hombre, yo salí a tomar. Pero realmente no sé lo que pasó. No tengo idea qué pasó, yo tomé, andaba con mis amigos. Y le enseñaron la grabación. Y él se vio ahí y vio que estaban matando al hombre bajo los efectos del alcohol. Cuando este muchacho vio que estaba matando a este hombre y efectivamente lo mató, comenzó a llorar. A ese muchacho le cayeron 5 años de cárcel. Pero él no estaba llorando porque iba a ir a la cárcel. Él estaba llorando porque había matado a un hombre. Y la cárcel ni nadie podía quitar esa culpa. Después de que una persona ha matado a alguien, ya no hay nada que se pueda hacer. No se le puede empezar a soplar para ver si revive ese hombre, esa mujer. El muchacho lo había hecho bajo los efectos del alcohol, bajo los efectos de la ira, bajo los efectos del enojo, bajo los efectos de venganza. Me quiero vengar de esta persona. Bajo los efectos de los celos. Y eso es lo que pasa, hermano, hermana, amigo, amiga. Cuando el corazón de la persona se llena de aquel sentimiento de ira, de enojo, de venganza, llega un momento en que ya no piensa. Este hombre andaba bajo los efectos del alcohol y efectivamente no se acordaba. La cosa es que mató a alguien. Cuando la persona anda bajo los efectos de esto, está cegado, no entiende de nada.
La palabra dice esto, de que cuando la persona está llena de celos, puede hacer cualquier cosa. Dice, en el día de la retribución no aceptará regalo. La ira, la venganza. No, esta persona me hizo esto y me la va a pagar. Hace que la persona esté ciega, que haga cualquier cosa. Este muchacho mató. Otras personas hacen otra cosa. Infidelidad por celos, infidelidad por venganza. Yo trabajaba con un hombre cuando comenzaba a trabajar ahí en migración. Le pasó un incidente, le dijo algo a un cliente. Vino el jefe y lo confrontó. Le dijo, pasó esto y esto y esto. Él empezó a tirar las cosas y dijo, no, y aquí renuncio y no me interesa nada. En un momento de enojo, dejó su trabajo, dejó todo. ¿Con qué va a mantener a la familia? No sabe. Pero eso es lo que causa el enojo, la ira. Ciega a la persona de tal manera que no le interesa nada. Hace cualquier cosa, dice cualquier cosa. Cuando ese efecto ha pasado, cuando eso ya no está ahí en el corazón, la persona comienza a recapacitar. ¿Y ahora qué voy a hacer? Toda esa adrenalina ya no está ahí. Y ahora solo hay un sentimiento de culpa. Un sentimiento de que ¿qué hice? Y así andan muchas personas por la vida, con ese sentimiento. Hace y deshace y no le interesa. Pero cuando está solas, ese sentimiento comienza a invadir el corazón. Esa es la culpa. Esa es la naturaleza de la culpa. La culpa no se quita. La culpa naturalmente no se va. Pasa ahí años. Años. Dice David ahí en el versículo 3, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Cuando uno está callado y se acuerda, ese sentimiento de culpa comienza a invadir el corazón. Y uno ve qué hace para ver cómo se distrae, para ver cómo olvida. Pero esa culpa viene y viene y viene y no deja de parar. Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Y esa es la mano de Dios. David está consciente de que Dios está culpando a la persona. Que Dios le está diciendo, tú eres culpable. Se volvió mi verdor, mi juventud, las riquezas que tenía, la salud. Todo lo bueno que hay en mi vida se volvió en sequedades de verano. Usted mira ahora que no ha llovido, todo está seco, ahí no crece nada. Las hojas van para abajo, los árboles van para abajo. Ese es el sentimiento de culpa. Esa culpa comienza a invadir el corazón y ese hombre, esa mujer no entiende de nada. Se le quita el apetito, se le va la salud, se le va el sueño, se le va la felicidad. Y anda con ese sentimiento todo el día. Le hablan y no le da gracias a nada. Esa es la culpa. Dios hace que esa culpa esté ahí todo el tiempo, porque está tratando con el corazón de la persona. En Mateo 27, versículos del 3 al 5, dice la palabra:
Mateo 27 del 3 al 5 dice: entonces Judas, el que le había entregado a Jesús, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Judas, al ver a Cristo Jesús en la cruz, clavado, sufriendo, azotado, dijo: ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Maté a este hombre, era culpa de él. La culpa es un edificio que uno anda en las espaldas. Ese edificio no lo deja vivir a uno. La culpa uno lo anda cargado ahí todo el tiempo y anda encorvado todo el tiempo por esa culpa. No hay nada que quite esa culpa. No hay nada. Voy a tener un hijo o una hija, esa va a ser mi felicidad. Los hijos y las hijas no quitan la culpa. Voy a conseguir un trabajo donde gane mucho. La riqueza no quita la culpa. Esa culpa se vuelve una carga insoportable. Insoportable. No se puede vivir. A tal punto que Judas fue y se ahorcó. Él se arrepintió, dijo, o reconoció, más bien dicho: he entregado sangre inocente, hice este mal. Pero la culpa no lo dejaba en paz. Llegó un punto en que se ahorcó. Hermano, hermana, amigo, amiga, al quitarse la vida es el comienzo de una eternidad en el infierno. El suicidio no quita nada, complica más las cosas, manda a la persona al infierno para toda la eternidad. Para toda la eternidad, ahí ya no hay salida. La gente, por educación y en su ignorancia, dice: ya no está sufriendo. Usted va, ve cuando están sacando los entierros, ya está en un mejor lugar, ya está en paz, ya terminó su tribulación. Mentira del diablo. Esa persona está en el infierno, sufriendo por toda la eternidad, demonios acosándolo. Nunca vaya a hacer eso, hermano, hermana, amigo, amiga. No, me voy a quitar la vida, ya voy a parar de sufrir. Ese va a ser el principio del sufrimiento. Si piensa que lo que se sufre en esta tierra es grande, lo que se sufre en el infierno es peor. Nunca vaya a hacer eso. Judas, por la culpa, fue y se ahorcó. A eso lleva la culpa. Llega un momento en que la persona ya no puede vivir. Y así anda mucha gente en el mundo. En el trabajo usted les habla y andan como que son zombies. No sabe lo que está pasando porque solamente tiene un pensamiento: hice esto, hice esto otro. Y así andan por la vida, sufriendo, dolidos, destruidos. Con esa gente uno se topa y trabaja y vive y convive con ellos. Y uno puede ver el dolor de esta gente. Toda esta gente que está ahí en la calle tirada. No es porque sean peores que nosotros. Es que están viviendo en una prisión de la que no pueden salir. Son dignos de lástima, de conmiseración, dice la palabra. La culpa es algo que uno carga toda la vida. Veamos en 1 Corintios 15, del 7 al 9.
Primera de Corintios 15, del 7 al 9. Dice la palabra: después apareció a Jacobo, Jesucristo resucitado. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, hablando Pablo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguí a la iglesia de Dios. Porque perseguí a la iglesia de Dios. Vea que Pablo había sido lavado por la sangre de Cristo Jesús. Había sido usado por Jesucristo. Sanidad, liberación, oración. Llevaba el mensaje a todas partes, construía iglesias, levantaba apóstoles. Gloria al Señor por ese hombre. Pero en su corazón sabía que había perseguido a la iglesia. Llevaba ese sentimiento. Vea que esto cambia. Y vamos a hablar de eso. Pero cuando uno comete algo, no se olvida. No se olvida. Está siempre ahí atrás en el corazón. Esa es la culpa. Dios la ha dejado ahí con un propósito. Dios la ha dejado ahí con un propósito. Y guarde esto en la memoria, porque vamos a hablar acerca de esto. Pablo estaba acordándose de que había perseguido a la iglesia del Señor. No había nada que pudiera borrar eso. Ese hombre persiguió a la iglesia. Estaba ya a la par de la gente cuando apedrearon a Esteban. Ese hombre estaba probando la muerte de Esteban. Estaba feliz porque habían matado a Esteban. Había perseguido a la iglesia del Señor. Lo hice en ignorancia, dice Pablo. Juan 1:29. Entonces, la culpa. Juan 1:29. ¿Lo tenemos? Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La culpa Dios la dejó porque necesita hacerle saber al hombre, a la mujer, que está mal. Romanos 3 dice la palabra de que todo hombre, toda mujer ha pecado contra Dios. No hay ni un justo. No hay nadie que no haya cometido pecado, y por las obras de la ley no hay nadie que pueda ser justificado delante de Dios. Nadie. El Dalai Lama se va a estar pudriendo en el infierno. Todos las personas de religión se van a estar en el infierno. No, ese hombre es bueno. Romanos 3 dice que no hay ni un solo hombre bueno. No hay ningún hombre en esta tierra que tenga acceso a la gloria de Dios. Nadie. La palabra del Señor dice: ya hemos puesto a un lado a judíos y a gentiles. No hay nadie. Romanos 3, si usted lo quiere leer. La culpa es algo que está en el corazón de todos los hombres. De todos los hombres, todas las mujeres. Dios le está diciendo: sos culpable. Por eso es que nadie va a poder llegar a decir donde Dios: Señor, yo no sabía que estaba mal. Nadie. Cuando sea el juicio final delante del gran trono blanco de Dios, muchos van a estar diciendo ahí delante del Señor: Señor, nadie me dijo nada, yo no sabía. Dios ha dejado la culpa para que todo hombre, toda mujer sepa que está mal. Que cuando peca, sepa que está mal. No hay nadie que pueda decir: yo nunca fui quebrantado por la culpa. Nadie. Toda persona ha experimentado eso. Pero dice la palabra aquí: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Solamente Cristo Jesús puede quitar la culpa. Solamente Cristo Jesús puede quitar ese sentimiento del corazón de la persona. Solamente la persona que confiesa a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, el Señor tiene la autoridad para entrar en ese corazón y quitarle ese sentimiento de culpa. Una de las obras, obviamente aquí está hablando acerca de que Cristo Jesús venía a libertar a todos los hombres. Pero una de las obras que hace Cristo Jesús cuando entra al corazón del hombre es quitarle la culpa del corazón. Volviendo al caso de Pablo, Pablo había perseguido a la iglesia, era coautor de la muerte de Esteban. Ese hombre tenía sangre en sus manos. Dios lo perdona. Cuando una persona viene a Cristo Jesús, el Señor lo perdona. Si esa persona ha violado, si esa persona ha matado, si esa persona ha secuestrado, si esa persona ha extorsionado, ha sido un matricida, un patricida, y viene a Cristo Jesús con un corazón contrito y humillado pidiendo perdón, el Señor lo perdona. Por mucho que usted y yo no lo podamos perdonar, el Señor lo perdona, la perdona. No hay ningún pecado, no hay ninguna obra que Dios no pueda perdonar en Cristo Jesús, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Todo pecado el Señor lo perdona. Volviendo al Salmo 32, dice David, dice: bienaventurado el hombre a quien Dios no inculpa de pecado. Todos hemos pecado. Todos hemos pecado. ¿Pero de qué está hablando David? Que Dios sabe que esa persona ha pecado, pero lo ha perdonado. Ese sentimiento de culpa es levantado. Ya no siente aquello, ya no siente aquella opresión. Pablo no estaba siendo presionado en ese momento por la culpa. Sencillamente estaba recordando: yo era esta persona. Eso el Señor lo deja para edificación de la iglesia. ¿Cuántos de nosotros no hemos venido a confesar aquí delante en el púlpito lo que éramos antes? Borrachos, ladrones, drogadictos, enfermos. Pero por la misericordia del Señor estamos aquí, lavados por la sangre del Cordero, ¿verdad? Esa culpa ya no está ahí. Yo me acuerdo de lo que hice. Gloria al Señor. Pero sé que he sido perdonado. Sé que he sido lavado. Ya el Señor no me inculpa de ese pecado. Gloria sea a Dios. Y eso está ahí para toda persona que quiera venir a Cristo Jesús. El Señor quita un edificio que uno anda cargando. Mateo 11, versículos 28 al 29. Mateo 11, versículos 28 al 29, dice la palabra. Aquí está hablando Jesucristo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Muchas personas andan cargadas, atribuladas, dolidas, heridas por todo lo que la vida les ha hecho, por todo lo que ellos han hecho. Es un ciclo vicioso. Me hacen, yo hago. Me hicieron 2 veces, yo hago 3 veces. Jesucristo dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando Cristo Jesús entra al corazón de una persona,
Todo ese edificio que uno anda cargando se le va. Ese sentimiento de culpa, esas cadenas son rotas por la sangre de Jesús. Jesucristo lava, perdona, cubre, quita el pecado. Muchos de nosotros hemos visto ese testimonio de un hombre transexual, una persona que se mandó a operar sus órganos, se quitó el órgano de hombre. Un hombre que había llevado una vida de desastre, un desastre su vida. No había nada bueno en su vida. Se había prostituido, se había metido con hombres en varios países, había sido violado. Un día dijo: me voy a operar y me voy a quitar el órgano. Un día entró a una iglesia y escuchó de Cristo, confesó al Señor Jesús como el Señor y Salvador de su vida, y él daba su testimonio. Ese hombre ya no tenía su órgano. El Señor le da una esposa. Un día se levantó y dijo: ¿qué he hecho con mi cuerpo? ¿Qué he hecho con mi cuerpo? ¿Qué hice? El Señor lo levantó, le dio una esposa, le dio felicidad. Estaba ahí alabando al Señor, levantando manos al Señor y clamando al Señor. Su esposa ahí con él, después de toda esa vida de desastre que había llevado. Ese hombre era un trofeo del Señor Jesucristo. Venid a mí y yo os haré descansar. Y dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando el Señor Jesús a la vida de una persona, todo ese pasado queda borrado. Señor, perdona todo eso. Puede ser que los hombres, las mujeres, nuestra familia no nos perdonen. Puede ser. Porque hay consecuencias que quedan del pecado, hermano o hermana. Hay cosas que usted no va a poder cambiar, que Dios no las va a cambiar, no porque no pueda, sino porque es necesario que queden ahí. Muchas veces nuestros hijos no nos van a perdonar, nuestros padres, nuestra madre no nos va a perdonar, pero el Señor nos perdona. Cuando el Señor nos perdona, podemos vivir. Yo sé que mi hijo, mi hija no me perdona, pero el Señor me ha perdonado. Y uno ora y bendice a los hijos, al papá, a la mamá, a los hermanos, a quien sea que uno haya ofendido, les pide perdón y el Señor le quita esa culpa. Uno se acuerda de lo que hizo, pero es para testimonio del Señor. Yo era esta persona, yo hice esto, pero ahora soy libre por la sangre de Cristo Jesús. Volviendo ahí al Salmo 32. Dice la palabra ahí en el versículo 5, dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo, toda la iglesia Betel, en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Cuando confesamos al Señor nuestros pecados, nuestra transgresión, Primera de Juan 1:9 en adelante habla acerca de esto. Cuando nosotros pecamos, esa es la palabra que abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo el Señor. Aquí la palabra nos dice de que vienen aguas, vienen inundaciones, pero cuando uno confiesa el pecado al Señor, el Señor lo perdona, lo guarda, lo cuida.
Señor es misericordioso, misericordioso. Y dice, por esto orará todo santo, todo santo. Hermano, hermana, uno tiene que venir a confesar su pecado delante de Dios, no al pastor, no a la iglesia, al Señor Jesucristo. Y si el Señor le dice, usted vaya y pídale perdón a tal persona, usted va y le pide perdón. El Señor dice ahí, por esto orará a ti todo santo. Hay que venir delante del Señor a confesar nuestro pecado, nuestra iniquidad, para hallar perdón. No nos pueden perdonar si no hemos confesado nada. Hay que venir delante del Señor. Hermano, hermana, en el versículo 9 dice, este es para la iglesia, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados, oiga, con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Hay muchas personas que van por la vida y van ofendiendo, van ofendiendo, van ofendiendo. El Señor me perdona, no hay problema. Dice Jesucristo, hay un momento en que hay que ponerle cabestro, hay que ponerle freno al hijo, a la hija de Dios, porque si no, no entiende. Hermano, dice, no seáis sin entendimiento. Uno no puede pasar por la vida haciendo esto. No, el Señor me perdona. Lo primero que uno tiene que hacer es que no tiene que andar ahí destruyendo la obra del Señor, la paz del Señor. Uno tiene que venir delante de Dios. En Hebreos 12:1 dice la palabra de que tenemos que despojarnos de todo peso del pecado. No tenemos que andar destruyendo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, ofendiendo a los demás. Cristo Jesús vino para darnos descanso. Amén. La culpa tiene solución. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Dice en el versículo 10, muchos dolores habrá para el impío. Muchos dolores habrá para el impío. La persona impía dice, no, yo voy a seguir así. Así es mi vida, no importa. Muchos dolores habrá para el impío. Mas el que espera en Jehová, le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilos todos vosotros los rectos de corazón. Cuando somos perdonados, uno lo sabe, porque ese edificio ya no está ahí. Entonces dice la palabra que hay que alabar al Señor, hay que exaltarlo, hay que declarar la gloria del Señor por todo lo que ha hecho en nosotros, ¿verdad? Dice Ezequías en Isaías 38, Isaías 38, del 16 al 20. Estaba Ezequías enfermo, el Señor lo sana. Y dice, oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción. Y dice, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Porque el Seol no te exaltará ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperan tu verdad. El que vive, este te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Hermano, hermana, cuando nosotros hemos tenido esa experiencia
y sabemos lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, no podemos callarnos. Hay que glorificar el nombre del Señor, hay que darle la gloria y la honra por todo lo que ha hecho en nosotros. Si el Señor pudiera mostrar los pecados que hemos cometido, enseñarlos ahí enfrente de todo el mundo, uno estaría humillado, no tendría cara para que la iglesia lo viera a uno. Pero el Señor nos ha perdonado, el Señor nos ha lavado esa culpa, ha echado tras sus espaldas esos pecados. Gloria sea al Señor, hermano, hermana. Hay una solución para la culpa, es Cristo Jesús. Cristo Jesús.